Buenos días, soy Yolanda Martínez Suárez, profesora del área de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Santiago de Compostela, y voy a presentarles la ponencia que lleva por título Injusticias comunicativas, lenguaje de odio y burocratización en el escenario digital, que firmo en coautoría con la profesora de Filosofía del Lenguaje de la Universidad Complutense de Madrid, Saleta de Salvador. En un contexto en el que avanza la tecnologización de la sociedad, cabe seguir pensando las relaciones de las personas con las máquinas. En cada nueva revolución tecnológica aparece la tentación de asentar los nuevos pasos sobre un borrón y cuenta nueva. Pero ¿podemos realmente empezar de cero? Es bien sabido que la relación de las mujeres, como la de todos los colectivos marcados con las tecnologías, es ambivalente. Dicho con Donna Haraway, la situación actual de las mujeres es su integración-explotación en un sistema mundial de reproducción, producción y de comunicación llamado informática de la dominación. La filósofa norteamericana se pronunciaba así en su Cyborg Manifesto, publicado originalmente en 1983. A pesar de la distancia temporal, pues han pasado ya 40 años, su diagnóstico sigue siendo hoy especialmente certero. Desde su perspectiva, las tecnologías facultan los sistemas de control, ya que están estructuradas por relaciones de poder, pero a su vez pueden transformar el mundo. Para Haraway es fundamental anunciar y justificar la elección del punto de partida, puesto que nuestra situación no es políticamente neutra, lo que para el caso del objeto de estudio de las tecnologías es especialmente pertinente, ya que, como acabamos de ver, pueden abanderar el cambio o extender el presente en el inicio de esta nueva revolución tecnológica a la que asistimos. Aquí, partiendo de la aplicación de la tesis de la posición situada de Haraway al escenario de los datos digitales en el que vivimos, nos interesa analizar el entorno que envuelve a la informatización de la burocracia, máxime en un contexto de aumento de las desigualdades por la crisis. La pertinencia del estudio viene dada por la conciencia de irreversibilidad de la integración de las tecnologías en las instituciones. La cesión de parte del poder de decisión que los humanos hemos depositado en las máquinas, basado en la recopilación masiva de datos, el Big Data, o dicho con Cathy O'Neill, la caja negra que suponen los sistemas de algoritmos de toma de decisiones, las armas de destrucción matemática, como ella las denomina, actualiza y refuerza las tesis de Haraway. Así, la inteligencia artificial no implica de facto una mayor igualdad y proporcionalidad, sino más de lo mismo, en este caso, más injusticias y desigualdades. Los algoritmos se diseñan sobre lecciones que incorporan el imaginario, las subjetividades y los prejuicios de los diseñadores, llenando los modelos de sesgos. Para reflexionar sobre ello, recurriremos a tres relatos. Yo, Daniel Blake, película dirigida por Ken Loach en 2016, la novela con tintes autobiográficos Silencio Administrativo de Sara Mesa, publicada en 2019, y Meg, serie dirigida por Molly Smith en 2021, producida por Netflix, basada en la novela autobiográfica de Stephanie Land. Todas estas referencias tienen en común situaciones de injusticia comunicativa motivadas por una informatización que, lejos de emplearse para obtener una sociedad más democrática, contribuye a perpetuar un sistema de injusticias previo. Los resultados son diametralmente opuestos si asumimos una posición situada como la que aquí mantendremos o la neutralidad de las tecnologías, sobre todo habida cuenta de que la inteligencia artificial no trata igual a los pobres que a los privilegiados. Por ejemplo, presuponer que las máquinas no se equivocan implica que la posibilidad de subsanación o reparación asociada a la asunción de responsabilidades se difumine, provocando situaciones kafkianas, nunca mejor dicho, en las que ciudadanas ven lesionados sus derechos básicos sin horizontes de salida, sin posibilidad de justicia. El protagonista de la película de Ken Loach, Daniel Blake, lo expresa con la frase que tienen en pantalla: 55 minutos para escuchar lo mismo. Estoy en un túnel del tiempo. La vuelta a la casilla de salida y la necesidad de recomenzar el proceso de nuevo una y otra vez es recurrente. Claro, es el chirrido de la rueda del hámster dando vueltas sobre sí misma para nada, como recoge Mesa. Así, lo que Franz Kafka anuncia en su novela El proceso con la acusación a Joseph K., que tienen arriba como la primera cita, deja en el siglo XXI de ser una situación ficcionada e inquietante para convertirse en la realidad de muchos individuos que forman parte de colectivos oprimidos. Porque todos habitamos en este nuevo régimen de los datos digitales, pero no todos lo experimentamos de igual modo, que diría Virginia Eubanks. En primer lugar, no todos somos sometidos al mismo nivel de control a partir de la compilación de datos. El sistema maneja más información de las personas que presentan rasgos de marginalidad. O'Neill se refiere a los técnicos como los subsacerdotes del sector, los dioses de los algoritmos, evidenciando así la distancia entre los creadores de los algoritmos y sus receptores. Sin adentrarnos en la necesaria simplificación que implican los modelos matemáticos, lo que señalamos aquí es, por un lado, la sobredatificación y, por otro, la infrarrepresentación de la diversidad de los colectivos discriminados, que solo aparecen en base a estereotipos e ideologías de poder, reproduciendo así la inteligencia artificial las opresiones de partida. En segundo lugar, no todos tenemos la misma capacidad para interactuar con el sistema. Si bien cabe señalar que los numerosos requisitos de cumplimentación en procedimientos de selección automatizados son desgastantes y disuasorios en general, hay quien tiene mejores herramientas para navegar por el endemoniado laberinto burocrático, que diría Mesa.
La primera barrera de acceso material al sistema tecnológico es la económica, íntimamente ligada a la formativa. Recordemos la escena en la que Daniel Blake le responde a la funcionaria del sistema de subsidios: si me da un terreno puedo hacerle una casa, pero en mi vida he tocado un ordenador. Por teléfono me decís que se hace de manera digital, pues yo trabajo con un lápiz. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? Superada la primera brecha de acceso físico, la de disponer de un ordenador con conexión a Internet, algo que el protagonista de I, Daniel Blake, o también de Maid encuentran en la biblioteca pública, debe hacerse frente a la segunda brecha, la de uso. En el film de Loach, esta brecha se sintetiza en la escena de desplazamiento físico del ratón sobre la pantalla del ordenador. El lenguaje se presenta como el siguiente gran obstáculo. La brecha burocrática acrecienta las desigualdades de partida de los colectivos. Dicho ahora con la protagonista del relato de mesa, cuando Beatriz, al conocer a Carmen, entiende que lo que hay es un problema de información. Solo es cuestión de enterarse bien. En eso Beatriz podría ayudarla, o eso es lo que cree inocentemente. Ya en los años 60 del pasado siglo, Italo Calvino señaló las características propias de lo que denominó la antilengua, aquel idioma artificial, despersonalizado e inexpresivo, ridículo en expresión de Blake. Se quiebra así la relación lengua-vida y, por tanto, la idea del lenguaje como comunicación. Porque, como la funcionaria amable de la cinta de Loach, Anne, le señala a Daniel Blake, es muy importante que rellene bien esto para empezar el proceso. De modo que la accesibilidad del lenguaje, esto es, su legibilidad, es fundamental para garantizar la comprensibilidad de los usuarios y su participación en igualdad de condiciones en el proceso de solicitud, reclamación de derechos básicos como un subsidio por desempleo o atención médica. Si nos situamos de nuevo en el film de Loach, observamos cómo el protagonista cae en el sinsentido de solicitar un subsidio por estar desempleado al no poder trabajar, demostrando para ello su búsqueda activa de empleo. El imposible también emerge en el relato de Maid, donde Maggie, la protagonista de la serie de Netflix, se enfrenta a la aporía de no poder solicitar el servicio de guardería para su hija para poder trabajar sin tener previamente trabajo, y no puede trabajar si no puede tener una guardería para la niña. Algo similar relata Mesa cuando expone el caso de Carmen, quien no recibe ayuda de vivienda porque no está empadronada y no puede empadronarse si no tiene una vivienda. El callejón sin salida del patrón, que es tan cruel como absurdo, tiene como objeto el disuadir a los usuarios de los servicios digitales de asistencia. Para poder evaluar estas circunstancias en las que fallan los actos comunicativos con la Administración, podríamos traer a colación la noción de desaciertos que el filósofo John L. Austin propuso dentro de su teoría de los infortunios y que entendía como fruto de la vulneración del procedimiento o de las personas circunstancias apropiadas. Esto es, casos donde el habla no consigue hacer lo que dice porque se produce un infortunio, una infelicidad que frustra el acto. Lo que trasladado al lenguaje administrativo nos permitiría detenernos muy someramente en dos casos de infortunios propios, a saber, el llamado silencio administrativo y algunas distorsiones ilocutivas que tienen lugar cuando la posición social del hablante le impide realizar ciertos actos de habla, como pueden ser las solicitudes de prestaciones. Los problemas para realizar determinados actos de habla que se tiene derecho a ejecutar ha llevado en los últimos años a dinamizar la propia teoría austiniana. En dicho marco de estudio sobre asimetrías pragmáticas, podríamos reparar muy resumidamente en dos casos. En primer lugar, el denominado como silenciamiento ilocucionario, según la propuesta de Lanton, podría conducirnos aquí a analizar el paradigmático caso del silencio administrativo negativo, es decir, cuando bajo ciertas circunstancias se impide un acto de habla administrativo. Mesa consigue, a través de su relato, resaltar la fuerza performativa de la amenaza del silencio y la comunicación con la Administración. De hecho, no solo nos muestra lo que califica como el laberinto burocrático, esto es, lo que con Calvino diríamos que son las complejidades de la antilengua, sino también el mutismo al que puede agarrarse la Administración pública. El temido, transcurrido el plazo para resolverse sin haberse dictado solución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, con el que se plasma la desigualdad comunicativa y el control de las reglas establecidas en manos de la Administración. Estaríamos entonces ante un tipo de desactivación ilocucionaria donde es posible apreciar cómo se desposee la potencia activa del habla a quien se comunica con la Administración. En segundo lugar, podríamos sumar la noción de injusticia discursiva propuesta por Kukla para analizar otros casos donde, bajo ciertas circunstancias, un acto lingüístico administrativo, pensemos nuevamente en la solicitud de la prestación, se distorsiona y la persona demandante acaba realizando un acto de habla diferente al que realizaría un miembro de un grupo dominante. Una vez más, podríamos traer a colación a Beatriz, la otra protagonista, el alter ego colectivo de Mesa, la persona que decide ayudar a Carmen a salir del laberinto burocrático y contrastar ambas situaciones. Un panorama que nos llevaría a decir con Mesa que para solicitar ayuda uno ha de ser pobre, pero no tanto. A todo ello habría que añadir los casos de distorsión ilocutiva, es decir, cuando personas que tienen derecho a hacer solicitudes, como el caso de Carmen, Maggie o Daniel, hacen uso de las palabras apropiadas para llevarla a cabo y, sin embargo, su pertenencia a un grupo de bajo estatus, mujer, pobre o sin hogar,
determina que su actuación no venga realizada, es decir, no recibe aceptación y queda reducida a un mero intento, como puede ser el de haber realizado un acto de habla más débil de aquel que realizaría un miembro de un grupo privilegiado. En resumen, mismo derecho, mismas palabras, mismo contexto, igual a diferentes actos de habla en función de la identidad social del interlocutor. El resultado es un desequilibrio comunicativo, donde convendría hacer notar cómo los prejuicios, los roles, los estigmas y los estereotipos influyen en esa capacidad del decir qué es hacer. La antilengua, actualizada con el Big Data, inflige daño, especialmente a los colectivos marcados, y perpetúa el sistema de injusticias y desigualdades de los sistemas de partida, rompiendo la ilusión del borrón y cuenta nueva de la cuarta revolución tecnológica a la que estamos asistiendo. Si bien la definición de la ONU excluye las comunicaciones entre Estados y funcionarios de lo que se entiende por discursos de odio, tras esta exposición sí podemos enmarcar el lenguaje administrativo en su versión automatizada y aplicada a los servicios sociales como tecnología de odio, en tanto refuerza todo un sistema de exclusiones apoyándose en prejuicios como el clasismo y el racismo intersectados con el sexismo y la porofobia. Al extender las injusticias discursivas a las comunicativas enmarcadas en el contexto de la inteligencia artificial, se evidencian las asimetrías de base, así como su articulación en el lenguaje digital. La pintada de Daniel Blake en las paredes exteriores de la oficina de subsidios, la queja de Katy, su coprotagonista, cuando no la atienden al no poder llegar puntual a la oficina del paro por no poder pagarse el autobús, la necesidad de apoyo colectivo de Beatriz a Carmen para poder forzar el empadronamiento, amenazando con llamar al defensor del pueblo, o la puesta en evidencia de la contradicción del sistema de Maggie en la asistenta, desactivan el potencial del lenguaje de odio al exigir respeto. Sintetizado con las cinematográficas palabras del personaje interpretado por Dave Jones: yo, Daniel Blake, soy un ciudadano. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Les dejo aquí en pantalla los mails de ambas las autoras de este texto por si quieren extender el debate más allá de lo que nos permite el propio Congreso. Muchísimas gracias y hasta luego.